Hola, somos alumnas de cuarto año del Profesorado de Educación Especial del Instituto de Crolli. En este video vamos a desarrollar nuestro trabajo integrador de la materia Sociología de la Educación a cargo de la profesora María Fernanda Garbal. En este video vamos a desarrollar los principales ejes del contenido trabajado durante la cursada. La sociología es la ciencia que estudia los grupos sociales, la manera en que interactúan, sus modos de organización. Es aquella ciencia que estudia las relaciones humanas, pero de manera estandarizada. Es aquella ciencia que se ocupa de estudiar la convivencia humana. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? El objeto de estudio de la sociología es el hecho de las relaciones humanas, que es estudiable debido a que se producen reacciones frente a otros, las cuales siguen determinados patrones. Estos patrones están sujetos a condicionamientos estandarizados, comportamientos estandarizados, los cuales deben seguir ciertas normas y reglas para poder regular y convivir entre la sociedad. De modo que el sociólogo estudia la repetición rutinaria del comportamiento humano y de la vida social. Ese comportamiento humano se da en grupos concretos, que pueden ser la familia, las empresas, el sindicato, instituciones y muchas otras cosas más. Dentro de esos grupos, estas personas nacen, crecen, incluso interactúan, se forman como personas sociales, recrean historia, cultura y también la conservan, por supuesto. Además, transmiten experiencias sociales. En aquellos grupos las personas desarrollan roles, el ser madre, ser hija, ciudadana, entre muchos otros roles más. Estos roles están estructurados por determinados comportamientos estandarizados en los cuales se deben seguir ciertas reglas y normas para poder convivir entre sí. También podemos compartir que los roles son complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que uno sin el otro no pueden proseguir. Por ejemplo, tenemos docente-alumno, jefe-empleado, madre-hijo, abuelo-nieto, entre muchos otros más. Los grupos que se correlacionan según las funciones que cumplen. Por ejemplo, tenemos los grupos de familia formarían sistemas de parentesco. Los grupos de economía formarían sistemas económicos y así sucesivamente según corresponda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los grupos que se correlacionan van a formar sistemas. Los sistemas buscan cumplir en conjunto una función y estos sistemas van a formar lo que es la sociedad como conjunto de sistemas sociales. Las sociedades humanas fueron cambiando a lo largo del tiempo. Por eso también cambiaron fundamentalmente las personas y la educación entre sí. Por ejemplo, no se relacionaban igual las personas de la edad antigua a las personas de la actualidad. No se relacionaban igual los europeos con los egipcios y así sucesivamente. Sin embargo, aunque hay muchas diferencias entre algunas sociedades y otras, hay muchas cosas que se siguen repitiendo. Estas cosas que se repiten existen porque a lo largo del tiempo las personas tuvieron necesidades parecidas y siempre hubo grandes coincidencias y siempre hubo grandes grupos que se organizaron para poder satisfacerlos a sus grupos concretos, a su sociedad. Siempre existió algún tipo de familia, alguna religión, algún grupo político, alguna forma de organizar la economía y el gobierno. También hubo normas, hubo reglas y valores, ideas sobre lo que está bien o sobre lo que está mal, que guiaban cómo debían seguir como sociedad. Estas similitudes permiten que se pueda pensar y se pueda estudiar el comportamiento humano a partir de estas coincidencias a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de padre, de autoridad, de rebeldía,
no resuena en la cabeza cómo puede darse en diferentes sociedades, no solo en una. Si no existieran estas repeticiones, sería imposible estudiar la sociedad como ciencia, y sin esto no existiría la sociología. Las relaciones entre las personas se basan en reglas y normas. Un científico que quiere estudiar la sociología debe tener estas relaciones en cuenta, pero no puede decir si está bien o mal. La ciencia debe tener en cuenta las relaciones, sí, pero debe ser objetiva. Nunca puede juzgar, decir si esto es justo o no, solo lo describe y lo analiza. Igual es muy difícil que un sociólogo pueda ser 100% neutral. ¿Por qué? Porque al igual que todos es un humano. Y los humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos ideas propias. Y esto, aunque puede ser sin querer, hace que influya a la hora de crear teorías, de estudiar, de analizar. Es por esto que debe tratar de ser lo más neutral posible a la hora de observar, a la hora de analizar, para que esto no influya en sus teorías y en sus estudios. Los problemas teóricos propios de las ciencias sociales son el del orden social y el del cambio social. Es decir, aquí vamos a hablar de las corrientes de la sociología de el orden o del consenso y la corriente del conflicto o del cambio. Las ideas centrales de la sociología del consenso son el orden y el equilibrio. Sus representantes son Augusto Comte, Saint-Simon y Émile Durkheim. Para esta corriente, la sociedad es concebida como un todo, muy semejante a un organismo biológico. Sus partes están interrelacionadas y un cambio en alguna de esas partes va a provocar un cambio en todo el sistema. Para esta corriente, la sociedad es un conglomerado de grupos, no de individuos, cuyos miembros van a ocupar roles, van a cumplir funciones que van a ser necesarias para el todo social y a partir de las cuales esas funciones los grupos van a ir integrando subsistemas. Tenemos el subsistema social, el económico, el cultural y el político. El subsistema social comprende una estructura parental que mediante la procreación va a proveer a la sociedad de nuevos miembros. Este tiene gran importancia como agente de socialización primaria. El subsistema económico hace referencia a grupos o instituciones que van a estar destinadas a producir y distribuir bienes y servicios que van a ser necesarios para la supervivencia. El subsistema cultural incluye instituciones educativas, instituciones culturales, religiosas. El subsistema político hace referencia a relaciones de mando-obediencia. Tiene por función orientar a la sociedad hacia los fines que se establecen como deseables. En esta corriente, la educación cumple una función conservadora en la sociedad, lo que se denomina también status quo, lo que significa estado quieto, y se desarrolla a través de la socialización de valores, de normas, de creencias. Dentro de estos subsistemas, todas las partes van a estar coordinadas y tienen una cierta estabilidad interna. Tienen un orden dinámico que se va a mantener pese a los cambios. Cuando estas instituciones no van a dar respuesta a las exigencias de todos los grupos, se va a producir un cambio social, lo que va a producir un nuevo orden. En esta corriente, los sujetos van a obedecer por distintos motivos. Los motivos pueden ser varios. Entre ellos tenemos, en primer lugar, la teoría de la coacción. En esta teoría nos habla de que los sujetos van a obedecer y se van a acomodar a las normativas porque temen, porque desde distintos sectores de poder se va a coaccionar a los agentes sociales y estos se van a ir acomodando porque temen perder no solo su vida, algún tipo de privilegio, algún tipo de cargo o lugares sociales. Esta forma de obediencia es propia en los gobiernos autoritarios. En segundo lugar, tenemos la teoría del interés individual. Esta teoría es rechazada en la actualidad. Esta parte desde la base de que el hombre es un ser calculador racional,
que se somete a la asociación y a los dictados del poder, buscando la seguridad necesaria para poder obtener e incrementar sus bienes. En último lugar, tenemos la teoría del consenso de valores. Esta es la más moderna y ofrece una respuesta más aceptable. Esta teoría pone énfasis en las normas y valores como medio de cohesión, es decir, los sujetos van a obedecer porque interiorizan el componente normativo y valorativo de su cultura a través del proceso de socialización. Es decir, van a sentir lo propio, se van a identificar con la sociedad en la que viven y concibe ese orden. Finalmente, la teoría de la élite explica aquello que los teóricos del consenso ignoran. Explican que hay una distribución desigual de poder entre los miembros de la élite y las no élite. El sistema de valores dominante va a responder a los intereses de la élite. La fuerza es la condición necesaria pero no suficiente del orden. Esa élite busca asociar a la mayoría a sus proyectos para poder legitimar su poder, utilizando técnicas de socialización, de control, que se van a ir adaptando a una ideología dominante, como por ejemplo el aislamiento, la manipulación, la educación. Para poder finalizar con esta corriente, podríamos decir que la teoría del consenso de valores es la más admitida por los cientistas sociales para poder explicar las razones por las cuales los individuos se someten a los dictados de poder. Sin embargo, es importante que esta teoría se combine con las demás teorías, porque los valores dominantes no responden a los intereses de toda la sociedad, sino al sector dominante. Los sectores que están en el poder van a utilizar una serie de vías para poder lograr la obediencia. Las amenazas están siempre presentes. Como las amenazas son económicas, se produce una desvalorización de las teorías del interés. Por eso es importante tener en cuenta que ninguna teoría ofrece todas las respuestas. Corriente del conflicto o del cambio. Los teóricos de esta corriente se ubican en la vereda opuesta a la corriente del consenso. Para estos teóricos, la sociedad está formada por grupos que compiten por la distribución de bienes escasos y están movidos básicamente por sus intereses económicos. No hay armonías ni ajustes de los intereses, sino solamente hay conflictos. Los actores sociales saben que la obtención de mejoras para uno van a determinar necesariamente la pérdida de otros, porque el conflicto es el que va a producir un proceso de cambio. Desde esta corriente, cada orden social o sistema social que se mantiene durante un tiempo va a resultar del triunfo de un grupo de sectores sociales, como por ejemplo los nobles, los burgueses, que se imponen y dominan a otros y los explotan económicamente. Para esto, las instituciones van a ser concebidas como instrumentos de adoctrinamiento de la minoría dominante sobre la grande mayoría, como forma de someterla con el menor grado de fuerza posible en un sistema que les es objetivamente adverso. Dentro de los representantes de esta corriente tenemos a Karl Marx y Max Weber. Ambos autores van a realizar una crítica a la sociedad o a cómo funciona la sociedad. Marx va a señalar un conflicto en la distribución de los medios de producción o de orden económico, y Weber, por su parte, va a señalar un conflicto vinculado a la distribución de poder. Las dos teorías principales que están en uso en la actualidad son la de la evolución y la del conflicto. La teoría de la evolución tiene algunos presupuestos. En primer lugar, que la idea del cambio es gradual y acumulativo, es decir, evolucionan de estructuras simples hacia estructuras complejas. La idea del cambio es esencialmente endógeno, es decir,
que los cambios van a ser impulsados por factores internos del sistema social. En cuanto a esto, Karl Marx hace críticas a este modelo evolucionista. En primer lugar, nos habla de que, en cuanto a esa idea de progreso, a menudo se producen cambios, pero no siempre van a ser progresivos, pueden ser en sentido equivocado o regresivo. En cuanto a lo endógeno, el cambio se puede producir o muchas veces se va a producir por una presión externa. Es por eso que esto da como resultado que algunas zonas avanzan y otras retroceden. Y el cambio no siempre va a ser pacífico o suave. Puede haber cambios violentos que van a ser producto de contradicciones de intereses de clases. Para este autor, en este cambio van a entrar las fuerzas profundas de la economía. Es por eso que él dice que los hombres hacen historias, pero no en circunstancias escogidas por ellos mismos. Aunque los presupuestos de ambas teorías van a ser opuestos, hoy hay una tendencia a poder combinarlos, es decir, a poder concretar una síntesis entre ambos, para que se pueda explicar mucho mejor la complejidad de todos los hechos sociales. La sociología tiene como finalidad, como cualquier otra ciencia, el crear teorías. ¿Para qué? Para explicar cómo se relacionan las personas, cómo se relacionan los diferentes fenómenos sociales, como por ejemplo el poder, la violencia, la injusticia, la educación y muchos otros fenómenos más. Para comenzar a hablar de los máximos representantes de la sociología de la educación, entre los cuales vamos a hablar de Karl Marx y Emil Durkheim, es muy importante y es fundamental entender el contexto en el que se desarrollaron sus ideas y sus pensamientos, es decir, su contexto social, político y económico. Es por eso que vamos a desarrollar de manera breve el siglo de las luces, es decir, el movimiento de Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El primer movimiento fundamental fue el siglo de las luces, es decir, el movimiento de la Ilustración. Este fue un movimiento que surge en Francia, defiende la razón, la libertad, la educación y las ciencias como base para poder transformar a la sociedad. Promueve ideas de progreso, de igualdad y de derechos humanos. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que inició en el año 1789 y finalizó en 1799 con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Esta revolución surge por el descontento del pueblo a injusticias sociales, a la gran crisis económica que se estaba viviendo en ese momento, y esta revolución puso fin a la monarquía absoluta, elimina privilegios y trajo consigo los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Estos eran los principios de la Revolución Francesa. Derriba el absolutismo y propone una sociedad más justa donde se reconoce la importancia de la educación para formar ciudadanos libres. En cuanto a la revolución industrial, este fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica. Inició en la segunda mitad del siglo XVIII y concluyó a mediados del siglo XIX. La revolución industrial transforma la economía y rompe con el sistema feudal. Aquí tenemos el capitalismo como nuevo sistema económico. Este es un periodo donde pasamos de una economía rural basada en la agricultura y comercio a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. Aquí tenemos dos nuevos actores sociales y políticos importantes. La burguesía, que era un grupo de gran poder económico, pero que no tenía poder político, porque hasta ese momento el poder lo tenía la iglesia y la aristocracia. Y luego hablamos del Estado moderno, que aparece con ideas de ciudadanía, nación y derechos, y se empieza a organizar la educación con fines sociales. Es decir, acá tenemos que se rompe con el sistema feudal y se inicia con el sistema capitalista como nuevo sistema de economía.
Con estos cambios en Europa, a la sociedad se le exigía un nuevo reordenamiento de esa sociedad. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883. Karl Marx fue filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista y político comunista de origen alemán. Este filósofo dejó un legado fundamental en la sociología de la educación. Si bien él no analiza la educación de forma explícita, esta aparece en varias de sus obras en temas como, por ejemplo, el sistema de enseñanza, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, la relación escuela, Estado, Iglesia, la función educadora del Estado y la relación entre educación y trabajo. Marx plantea ideas principales en sus teorías. En primer lugar tenemos la concepción del hombre. Marx nos habla de la concepción del hombre como un ser genérico dotado de un potencial humano. El ser humano posee capacidades, aptitudes, facultades y también tiene necesidades, las cuales busca satisfacer a través de la relación con el mundo natural. Para Marx, el trabajo va a ocupar un lugar central en su pensamiento. Para él, el trabajo es entendido como una actividad y como creatividad. Como actividad, Marx nos va a decir que es un movimiento en los esfuerzos deliberados del hombre, y como creatividad hablamos de la capacidad de crear objetos únicos. El trabajo va a permitir el desarrollo del individuo y la satisfacción de sus necesidades. Marx va a realizar también una crítica a la sociedad capitalista. Nos va a decir que la sociedad capitalista distorsiona la relación del hombre con la naturaleza y el trabajo y la convierte en una relación solo para ganar dinero. En cuanto a la educación, nos va a decir que para la sociedad capitalista, la educación es de naturaleza clasista. Es un instrumento ideológico de la clase dominante para poder perpetuar las relaciones de clase. La educación dentro del capitalismo reproduce las desigualdades sociales, reproduce hábitos y valores de la clase dominante sobre la clase obrera. La educación tiene una función conservadora del orden social, especialmente en el modo de producción capitalista, donde predomina la explotación de la clase obrera por la clase propietaria de los medios de producción. Frente a esto, este autor nos va a proponer una sociedad socialista y una educación diferente. Plantea, en primer lugar, una educación que desarrolle el potencial humano, es decir, que va a ser necesario unir la enseñanza con el trabajo productivo, debido a que la idea de trabajo fue fundamental para Marx. Entonces es muy importante que la enseñanza sea acorde a ese trabajo. Nos habla de una enseñanza pública y gratuita para todos los niños, una abolición del trabajo de los niños en fábrica. Esto era muy frecuente en esta época de revolución industrial debido a que los niños eran usados para trabajar en fábricas como mano de obra barata. Su lema era poder unificar la enseñanza con la producción material en una escuela técnica. La educación debía contener para él tres aspectos fundamentales: la enseñanza intelectual, la educación física y el adiestramiento tecnológico. De ahí es que él propone la enseñanza politécnica estatal. En la relación con el nivel inicial, a partir de sus ideas, se pueden vincular temas como las desigualdades educativas y sociales, la democratización del acceso a la educación y la diversidad educativa. Emil Durkheim nació el 15 de abril de 1858 y falleció el 15 de noviembre de 1917 en Francia. Fue
un sociólogo, pedagogo y filósofo francés, que abordó la educación de forma específica. Durkheim es considerado el padre de la sociología de la educación, porque fue el primero en sostener que la educación podía ser objeto de estudio científico. Su teoría se basa en la idea de que la sociedad es anterior y superior al individuo, lo forma, lo moldea y lo hace humano. El individuo se construye a partir de sus relaciones sociales y la sociedad y el individuo se necesitan mutuamente. Para Durkheim, la educación es el mecanismo que tiene la sociedad para poder influir sobre el individuo. La define como la socialización metódica de las nuevas generaciones, una acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes, con el fin de formar a un nuevo ser social. La educación transmite valores, creencias, costumbres, ideas, tradiciones y opiniones de clase. Forma a los niños según las necesidades de la sociedad y garantiza su continuidad. La función de la educación es crear un ser social, alguien que sea capaz de vivir en comunidad y con moral. Durkheim considera que la educación puede ser objeto de estudio científico por 3 razones. La primera razón es porque es observable, porque se manifiesta en prácticas concretas. Es homogénea porque siempre implica una acción de una generación sobre otra y puede ser explicada. Durkheim considera que la educación es un hecho social, ya que es supraindividual, es decir, existe por fuera del individuo, lo antecede y tiene existencia propia. Es coactiva, se impone, es decir, desde pequeños los niños son obligados a seguir normas, hábitos, horarios. La educación cumple una función conservadora, mantiene un orden social y estructuras de poder. Y para Durkheim, la sociedad es para sus miembros lo que Dios es para sus fieles. En esta exploración sobre cómo se construye la realidad social y cómo el ser humano se convierte en un ser social, analizaremos los elementos básicos de la vida social, el proceso de socialización y los agentes que lo hacen posible. El ser humano no nace social, sino que se convierte en uno a partir de procesos activados por la sociedad. Y la sociedad no es algo dado, sino que es algo que surge a partir de una construcción. Surge a partir de la interacción constante entre los individuos dentro de una cultura compartida. Marx nos plantea 3 ideas claves. Primero, que la sociedad es producto del humano. Segundo, que existe una realidad objetiva. Y tercero, que el humano también es un producto social. Entonces hay una constante relación acá. Los elementos constitutivos de la vida social son 3. El individuo, la sociedad y la cultura. El individuo es quien nace inmaduro y totalmente dependiente de los otros. Y es quien debe ir aprendiendo a medida que va creciendo las pautas culturales y los roles sociales. Y de esa manera se podrá transformar en un actor social. La sociedad se trata del entorno que preexiste al individuo. Lo condiciona, pero también cambia con su participación. Cabe recalcar que no existe la vida social sin individuos socializados. Por otro lado, la cultura se trata de un conjunto de normas, valores, símbolos, conocimientos y costumbres que no se heredan, sino que se aprenden. Son capaces de regular la interacción social y también le dan sentido a las acciones humanas. También podemos decir que esta cultura se transmite a partir de la socialización. Por eso, podemos decir que todos estos elementos constitutivos de la vida social se encuentran relacionados. Ahora veremos cómo se construye una teoría en la sociología. Bueno, en primer lugar, observaremos muchos casos reales, es decir, de la vida cotidiana. En segundo lugar, armaremos generalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que observaremos muchos casos parecidos de la vida cotidiana.
En tercer lugar, a partir de estas generalizaciones, armaremos una teoría. ¿Qué quiere decir esto? Una explicación más amplia acerca de estas situaciones parecidas para poder entenderlas. En cuarto lugar, estas generalizaciones que se convirtieron en teoría formarán leyes de la sociología, que serán tan importantes como las leyes de la bioquímica, de la biología o de la física, pero en este caso de la sociología. Ejemplos de estudios sociológicos. ¿Cómo influye el uso de redes sociales en las relaciones familiares? Se estudian cambios en la comunicación entre padres e hijos a partir del uso de celulares o redes como Instagram o TikTok. En segundo lugar, podríamos ver por qué algunos grupos sociales tienen menos acceso a la educación universitaria. Se analizan causas como el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, la discriminación, etc. ¿Para qué sirven estas teorías? Sociología de la educación. ¿Qué es la sociología de la educación? La sociología de la educación es una parte de la sociología que se encarga de entender el hecho educativo, es decir, cómo funciona el sistema educativo y la sociedad en conjunto. Se encarga de estudiar aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que se produce en la institución. Como sabemos, también hay otras ciencias y disciplinas que lo estudian, como por ejemplo la psicología, la pedagogía y muchas otras disciplinas más, pero en el caso de la sociología, lo que quiere analizar es cómo influye la sociedad en este proceso educativo de la persona. Aquellas estructuras de la educación que se dan y aquellos cambios que se producen debido al contexto del sujeto. Pero, ¿quién inició esta mirada de la sociología en la educación? El primero en hablar de esto fue Emilio Durkheim, que él era un sociólogo muy importante que explicó que la educación es un fenómeno social, no solo individual, y que hay relaciones entre los cambios sociales como la política, la economía, las costumbres y los cambios en la educación, como los programas escolares, cómo se enseña o a quién se educa. La educación es un fenómeno social, no solo individual, y hay una relación entre los cambios sociales, como la política, la economía, las costumbres, y los cambios en la educación, como los cronogramas escolares, cómo se enseña o a quién se educa. La sociología se divide en dos ramas principales que se complementan entre sí: la sociología histórica de la educación y la sociología sistemática de la educación. Estudia cómo fue la educación en el pasado y en el presente. Analiza cómo se relaciona la educación con la sociedad de cada época, hace estudios concretos y analiza casos reales, como por ejemplo investigaciones históricas, situaciones sociales, entre otras. Ejemplo, investigar cómo se educaba en las escuelas durante la dictadura militar o cómo cambió la educación con la llegada de Internet. Y la sociología sistemática de la educación usa los datos y casos de la rama histórica para crear teorías generales. Trabaja con conceptos más abstractos como roles, aquellos papeles que cumplen cada persona en la sociedad, conformidad que hace referencia a ajustarse a lo que la sociedad espera, la desviación, alejarse de lo que se espera, y la individuación, proceso por el cual uno se vuelve un individuo único. Su objetivo, entender cómo se forma la persona social, o sea, cómo la educación ayuda a las personas que se integren a la sociedad. A partir de este enfoque, ¿qué cosas se deben tener en cuenta en la educación? La socialización es el proceso por el cual aprendemos a vivir en sociedad. No nacemos siendo sociables, nos volvemos sociables al convivir con nuestros pares. Si una persona crece aislada,
no desarrolla el lenguaje, no desarrolla los hábitos, ni siquiera las habilidades necesarias para poder seguir viviendo en grupo. Por eso, la convivencia es fundamental para que podamos ser seres sociables y para poder crecer como personas. ¿Qué es la educación? ¿Es lo mismo que la socialización? No es exactamente lo mismo. La socialización es general. Ocurre todo el tiempo, podemos aprender todo el tiempo, en todos los espacios, en todos los momentos, en la escuela, en la casa, con amigos, en el colectivo, en muchos lugares. La educación es más específica, es intencional y organizada. Se da en un momento preciso, con un objetivo preciso, y se puede dar en instituciones como la escuela. Diferencias claves entre la educación y la socialización. Un niño aprende a decir gracias porque lo escucha en casa, eso es socialización. Pero aprende a leer y escribir en la escuela, donde hay una maestra que se lo enseña con un objetivo claro, eso es educación. Es la primera etapa y ocurre en la infancia, principalmente en el seno de la familia. Está marcada por una fuerte carga emocional. El niño no conoce el mundo directamente, lo ve a través de sus otros significantes, como sus padres. Se forma una imagen de sí mismo basada en cómo lo ven esos otros. El lenguaje es esencial. Transmite normas, valores y justificaciones. Cuando el niño interioriza las normas sociales generales y forma el concepto del otro generalizado, se vuelve miembro pleno de la sociedad. Comienza cuando el niño ya entiende que las normas existen más allá de su familia. Ocurre en instituciones como la escuela, el trabajo o los medios de comunicación. Se internalizan roles específicos y realidades más complejas, como el de estudiante o ciudadano. Este proceso requiere técnicas pedagógicas y dura toda la vida. Transversal a estos dos tipos de socialización primaria y secundaria, tenemos a las agencias o agentes de socialización, que se trata de un grupo o institución que transmite pautas culturales. Dentro de los más importantes tenemos la familia, la escuela, la iglesia, el grupo de pares o amigos y los medios de comunicación. Pero desarrollaremos los que a nosotras nos parecen más pertinentes: la familia, la escuela y la iglesia. Comencemos por la familia. La familia es el primer agente de socialización. Acá es donde vamos a aprender el autocontrol, valores, roles y actitudes. El impacto que tenga la familia sobre nosotros va a depender del tamaño de la misma, de su religión, de su contexto social y hasta de la zona en la que vivimos. Es en la familia donde también vamos a formar nuestra propia identidad, incluso nuestra identidad de género. Y a partir de premios y castigos aprenderemos qué comportamientos se consideran adecuados y cuáles no. También está la escuela. La escuela es quien socializa y educa, porque por un lado transmite conocimientos formales y por otro también tiene un currículum oculto, donde transmite normas, valores y actitudes. La escuela también enseña a respetar leyes impersonales y a actuar en roles sociales más amplios. Además de que ofrece un modelo de rol y aplica sanciones formales, como por ejemplo las calificaciones o las advertencias. Sin embargo, cada escuela filtra la realidad social de manera distinta. La estructura, la orientación ideológica, el contexto y la composición social de la escuela definen cómo forma subjetividades. Podemos realizar una diferenciación, por ejemplo, entre la escuela de nivel y la escuela que se encuentra dentro de la modalidad de educación especial. La escuela de nivel refuerza el otro generalizado. Enseña a adaptarse a normas impersonales y también a tener una visión del mundo más allá de la familia. Por otro lado, tenemos la escuela de educación especial, que ajusta su propuesta pedagógica para personas con discapacidad y también promueve la idea de
poder aceptar la diferencia como parte constitutiva de la sociedad. También tenemos la diferenciación entre la escuela pública y la escuela privada. La escuela pública suele reflejar la diversidad social, lo que puede dificultar una socialización coherente y más aún en contextos de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos la escuela de gestión privada, que suele generar un entorno más homogéneo, ya que tiene proyectos institucionales más marcados, lo que facilita la coherencia de valores. Y por último, podemos hacer una diferenciación entre los colegios católicos y la escuela laica. El colegio católico transmite e integra valores religiosos, aunque muchas veces las familias no lo eligen por razón de fe, sino por su calidad educativa o red social. Y por otro lado tenemos la escuela laica, que la escuela laica no promueve valores religiosos, pero sí otro tipo de valores como los de democracia, el valor a la inclusión y el respeto a la diversidad. El tercer agente de socialización es la iglesia. La iglesia antes tenía mucha influencia, pero hoy debido a la secularización su rol se ha debilitado y la moral religiosa ha dejado de ser dominante en muchos ámbitos sociales. Apareció un término: desinstitucionalización de la socialización. En el pasado, estas agencias de socialización como la iglesia, la escuela y la familia formaban individuos con valores homogéneos, pero hoy eso cambió. Vivimos en una sociedad desinstitucionalizada. Las instituciones han perdido el monopolio de la socialización, entonces los mensajes que recibimos son múltiples y hasta muchas veces contradictorios. Esto nos obliga a crear nuestra identidad en un mundo fragmentado, cambiante y plural. Primero, entender cómo se construye la vida social nos permite ver que ninguna persona viene hecha. Nos hacemos seres sociales a partir de la relación con los otros, a través de la cultura, el lenguaje y los vínculos. Y por supuesto que esto también incluye a las personas con discapacidad. Como futuras docentes comprendemos que educar va más allá de transmitir contenidos. Educar también es socializar, formar subjetividades y poder ofrecerle al alumno un entorno donde pueda construir su identidad y sobre todo sentirse parte de algo. En este sentido, la escuela puede brindar la oportunidad o crear una barrera. Nosotras como educadores tenemos un rol clave de poder crear este ambiente diverso, inclusivo y humano.